Ahí, bueno. Sí, dale, arrancamos. Perfecto. Espera que nos va a grabar. Claro, me empecé a grabar ahí, los presentamos. Yo te lo comparto. Esperamos un minutito, así pongan la grabación cuando y empiecen a arrancamos. grabar. Sí, sí. Ya empezó a grabar. Bueno, bárbaro, ahí arrancamos. Bueno, buenos días. Hoy, estamos en el quinto encuentro. Nos acompañan, vamos a hablar sobre tabaco. Nos acompaña la doctora Marina Tolosa. Ella es neumonóloga, experta en tabaco, referente de los programas de enfermedades respiratorias crónicas y del programa de control de tabaco de la provincia de Santa Fe. Y también, Griselda Santarelli, psicóloga y especialista, que ya estuvo con nosotros y estuvimos en otros encuentros, ambas, digamos, parte del equipo del Centro de Telesalud. Bueno, gracias, Andrea. Buenos días. Me presento yo que no me conocen. Andrea ya les comentó dónde trabajo y cuál es mi desempeño. Nosotros con Griselda hacemos el módulo de tabaquismo, porque el tabaquismo es una enfermedad adictiva que siempre se trabaja en forma interdisciplinar. Siempre salud mental con alguien de medicina, ya sea enfermero, médico o quien esté preparado y se haya trabajado sobre lo que es esta enfermedad adictiva. Bueno, vamos a empezar presentando el Power. Vamos a presentar el Power, cualquier necesidad que tienen, nos levantan la mano o van tomando nota, como decimos siempre, y al final o en la presencialidad nos despejamos las dudas. Bueno, nos avisan si cuando esté el Power, si se ve bien. Si se ve bien. ¿Se ve, chicos y chicas? ¿Alguien que nos da respuesta? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien también? Sí. Perfecto. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, entonces vamos a empezar trabajando sobre lo que es tabaquismo y vamos a definirlo. Sabemos que el tabaquismo es una enfermedad crónica que ya fue definida por la Organización Mundial de la Salud como la mayor epidemia mundial de los siglos XX y XXI. Es una enfermedad crónica, no transmisible y es del grupo de las adicciones. Miren, nosotros cursamos una pandemia hace poquito, o sea que sabemos un poco de lo que estamos hablando, y el tabaquismo es una epidemia, o sea que podemos darle la dimensión, como se la dio la OMS, a lo que realmente significa esta enfermedad adictiva y cómo debemos tratarla. El principal agente que causa esta enfermedad tabaquismo, por supuesto que es el tabaco, y como verán, en todas sus formas utilizado en forma inhalada. O sea, el 95% es producido por el tabaco convencional, como cigarrillo convencional, como bien lo conocemos, pero también hay otras formas de consumir tabaco, que son las figuritas como el cigarrillo electrónico, el habano, la pipa de agua, el cigarrillo armado, que son todas formas también de consumir tabaco de distintas maneras, pero con su daño que vamos a ver ahora. Algo de números, los números son a veces un poco fríos, un poco aburridos, pero nos van a poner en contexto sobre la magnitud del problema del que estamos hablando. El tabaquismo es la primera causa mundial de enfermedad y mortalidad prevenibles. O sea que si yo pudiera prevenir una enfermedad o una causa de morbimortalidad, sería el dejar de consumir tabaco. Cada año mueren 8 millones de personas por enfermedades que están relacionadas con el tabaquismo en todo el mundo. Y 1,2 millones de estas personas están expuestas al humo ajeno o al humo de segunda mano, lo que nosotros conocemos como el tabaquista pasivo.
Y en las figuritas está bien representado para que nos quede como el impacto en la cantidad de gente que muere y que padece esta enfermedad. O sea que representa 1 de cada 10 muertes en el mundo. Y en el 2030 este número va a ascender a 8 millones de personas en todo el mundo. Por lo cual tenemos que empezar a trabajar ya. Algo de historia que a nosotros siempre nos gusta comentarles cómo nace, de dónde viene esto de utilizar el tabaco y de las distintas maneras que fue otorgándole importancia de acuerdo a lo social. Y los atributos que se le daban, digamos, a este consumo y a la planta sobre todo. La planta de tabaco es una planta muy agradable, que tiene flores, que se cultivan en suelos húmedos y calurosos, necesita estas condiciones climáticas, por lo tanto son más del altiplano y de las provincias del norte de nuestro país, y tiene su origen, o por lo menos así se la descubrió, 2000 años antes de Cristo, y ya se vio en los países que están al norte de nuestro país. Y en esa época se lo utilizaba con carácter más religioso, en las ceremonias de adoración a los dioses, lo utilizaban los chamanes, que eran los médicos de las tribus, con fines curativos, aunque parezca un poco contradictorio en este momento. Se lo utilizaba de todas formas, no solo inhalado, se hacía cataplasmas para dolores articulares, para lesiones en la piel, incluso se lo llevó a tratar en problemáticas bronquiales como el asma. Y también los sacerdotes, por ejemplo en la cultura maya, lo utilizaban en todo lo que era las ceremonias de adoración a sus dioses y al sol, sobre todo en esa época. Ya en el siglo XV, cuando llega la colonización a nuestra tierra, a nuestra América, se descubre a los nativos de nuestras tierras utilizando estas plantas en forma inhalada, en hogueras, en fogatas, y esto es como que les da mucha curiosidad a los colonos de qué se trataba esta planta mágica, entre comillas. Por lo cual, junto con muchas otras cosas que la colonización llevó hacia Europa, la planta de tabaco viaja hacia Europa y a partir de allí, en los siglos siguientes, se empieza a distribuir al resto de los continentes. Ya en 1880 deja de ser manufacturado para construir la primera máquina que es capaz de realizar más de 120.000 cigarrillos por jornada, por día, cuando llega la era de la industrialización. Entonces, esto hace que el cigarrillo convencional y la utilización de tabaco comience a ser masiva. Y con esto también empiezan las formas de las tabacaleras, de la industria del tabaco, a intentar posicionar su producto en la sociedad y en los distintos estratos sociales, porque ante tanta oferta se necesita gente que lo demande, como ya sabemos. Por lo cual, las primeras estrategias son la publicidad, la comercialización con la cantidad de producción gracias a las máquinas productoras, y con esto la posibilidad de ingresarlo al mercado con la publicidad. La primera estrategia fue repartir en la Primera Guerra Mundial cigarrillos en forma masiva y, por supuesto, en forma gratuita. ¿Por qué se elige este momento histórico? Porque sabemos lo que significa, creemos todos que sabemos lo que significa una guerra, ¿no? Si bien no hemos estado ahí, pero se sabe que el frío, el hambre, la soledad, el dolor, todo lo que padece un soldado en estas condiciones, llegó como a cumplir lo que es el bastón anímico, lo que es el lugar que dejaba la guerra, lo tomó el cigarrillo en ese momento. Por eso fue una forma muy inteligente. Sí, porque en realidad lo que cubre es el gran hueco que queda en esos momentos de soledad o de tensión o de temor.
para gente que, bueno, está en una situación de aislamiento y frente a una situación Vulnerable. de mucha vulnerabilidad, tanto emocional como psicológica, y sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, termina siendo, como dice Marina, el bastón que acompaña y que genera de alguna manera placer, que en un punto es real, que después se fue, digamos, se fue evaluando y hay un montón de cuestiones que están desde lo biológico y lo emocional que realmente generan, digamos, una cuestión placentera. Pero bueno, acá todo lo que fueron los medios y las redes de comunicación en ese momento y demás, y las tabacaleras justo detrás de todo este movimiento, lo fueron impulsando, fíjense, en diferentes estratos sociales, porque justamente fueron apuntando a todos los rangos, digamos, etarios y estratos sociales. Acá aparece incluso los en la trabajadores medicina. de la salud. Los trabajadores de la salud impulsando al cigarrillo como si fuera un hábito saludable, que uno lo ve hoy en día y parece, no solo es contradictorio, sino que parece muy loco que alguien pudiera pensarlo como un hábito saludable, pero sin embargo, para esa época lo fue. Y esto no es tan lejos lo de los médicos. Ustedes quizás son jóvenes, pero si hablan a lo mejor con algún familiar mayor, les puede contar que iba al médico y el médico tenía un cenicero sobre el escritorio y fumaba, en realidad. Sí, en la sala de espera se fumaba. También los niños, se los vincula con el hecho de regalarle a sus padres para determinados cigarrillos. También se introducen las distintas clases sociales porque se crean escuelas que enseñaban a las mujeres de estratos sociales altos, que en ese momento no trabajaban, se juntaban y como hoy en día se juntan a jugar al buraco, se juntaban a aprender a fumar. O sea, era como glamoroso ver a una mujer fumar en ese momento, y a un hombre se lo veía como masculino y como asociado a la virilidad. Todos estos atributos que se le empezaron a dar al hecho de fumar y que aún hoy en día siguen en algunos rangos etarios vigentes. De todas maneras, es importante destacar que en esa época esto de fumar justamente estaba más para los estratos sociales altos, estaba más vinculado a la élite, por eso también estaban las escuelas y las mujeres, digamos, de cierta clase social, adherían a estas propuestas. Pero bueno, se dieron cuenta de que, bueno, esto podía seguir siendo una venta importante, entonces empezaron a bajar a otros estratos sociales. Aparecen las mujeres trabajadoras. Y en las mujeres trabajadoras, a cada uno se lo promociona de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Exacto. Las mujeres que trabajaban, ¿qué necesidad tenían? Y de mantener la energía para poder trabajar fuera de su casa y luego cuando llegaba a su hogar. Y además la capacidad de inhibir el apetito. Sabemos que el tabaco tiene una capacidad anorexígena. Y en ese momento, para la mujer, todavía el estar delgada y el llegar a esa... a ese perfil de belleza que hoy por suerte estamos tratando de pedía la sociedad en ese momento. Fíjense que todo un montón de cuestiones que ya estaban como instaladas se fueron modificando en función de esto de consumir algo que te podía generar un placer desde todos los aspectos, pero al mismo tiempo te generaba una adicción. Tanto es así que también hasta se utilizó a la Guerra de las Malvinas, cuando terminó, se promocionó una marca que tal vez algunos recuerden, que se llamaba Derby, que creo que no está más, se la promocionó como un compañero con el eslogan de si llega a ser difícil hacer amigos en las Malvinas, yo traje otro para presentarles, Derby, el sabor de lo nuestro. Y ahí se lo posiciona como un amigo, como una compañía y como algo propio, ¿no? Como una identidad propia en un lugar donde supuestamente se iba a estar solo. Miren cómo ya el cigarrillo, el tabaco va tomando distintos lugares que no solamente son la adicción física que todos conocemos, sino adicción de otro tipo que ahora vamos a charlar. Un poquito más de números, dijimos que 8 millones de personas actualmente mueren en el mundo por alguna enfermedad que está relacionada con el tabaco, y que se ha probado que el tabaco es el único producto que se puede consumir y comprar libremente que mata a uno de más de sus usuarios regulares, o sea, a la mitad de los que fuman.
Por lo tanto, 1 de cada 2 personas de que fuman va a morir por una causa directamente vinculada al cigarrillo, por una enfermedad producida directamente por el tabaco. Como dijimos, sabemos que el tabaquismo mata y de varias formas. Los números los hablamos recién, en rojo tenemos que en Argentina muere 40.000 personas al año, que esto sería 111 personas por día, ¿sí? 111 personas por día van a fallecer por una enfermedad que está relacionada con el tabaquismo. Y que el fumador tiene 22 años menos de expectativa de vida que el que no fuma. En la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo, que fue la última que tenemos por ahora, que fue la del 2018, saben que estas encuestas de factores de riesgo lo que hacen es evaluar las distintas enfermedades no transmisibles crónicas en cuanto a la prevalencia actual. Bueno, actualmente tenemos que el consumo de tabaco en la población total de nuestro país es de un 22,2% de la población. Este número viene descendiendo, eso es una realidad, partiendo de un 40% de encuestas anteriores, por lo cual no se está trabajando mal en cuanto a tabaquismo, pero sí aún todavía tenemos un número alto de personas que fuman. Y si bien los números son tediosos, pero son importantes para que los agentes de salud tomemos estado de conciencia de la importancia que tiene intervenir en esta problemática, porque en función de esto podemos prevenir un montón de otras problemáticas. Y por primera vez se midió el consumo de cigarrillo electrónico, que en nuestro país es del 1,1%. Pero esto es del 2018. Pasamos una pandemia además y en este momento, digamos, se tendría que evaluar de nuevo porque ha subido, digamos, el consumo, sobre todo en los adolescentes. En el 2008 fue una de las primeras posiciones que tomó la Organización Mundial de la Salud con su directora general de ese momento, donde expuso que el tabaco puede matar de tantas maneras que es un factor de riesgo para 6 de las 8 mayores causas de muerte en el mundo. Entonces, tomaron las 6, y lo vamos a ver en este cuadrito, tomaron las 8 principales causas de mortalidad y se vio en cuáles el tabaquismo tenía relación. Y se vio que en las primeras 6 el tabaquismo estaba directamente relacionado. Y vamos a hablar de las enfermedades isquémicas cardíacas, de la enfermedad cerebrovascular, de las infecciones respiratorias bajas, que serían las neumonías, de la EPOC. Fíjense que la parte rayada es la parte donde el tabaco influye sobre estas mortalidades. Quedando en el medio el HIV y SIDA y las diarreas crónicas, donde no tendría relación, para terminar con la tuberculosis y los tumores malignos de vía aérea, donde por supuesto también tiene relación. Por lo tanto, miren en la última columna, donde tenemos la columna rayada, la cantidad de en las distintas causas de mortalidad actuales. Para esto, luego de hacer esta exposición, tomó un paquete de medidas que en realidad son estrategias para controlar esta epidemia, que es la epidemia de tabaquismo. Y para ello creó lo que se llama el convenio marco de la OMS. Son puntos a tener en cuenta y estrategias para trabajar para el control del tabaco. Este convenio marco fue firmado por nuestro país y por la mayoría de los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, pero aún no ha sido ratificado. Por lo cual se está intentando que esto pase a marco legislativo para poder ratificarlo. Legalmente, el marco legal que tenemos en nuestra Argentina es que tenemos una ley reglamentada nacional, que es la 26.687, donde establece lo que llamamos las 3P, que es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, ya sea directa o indirecta, de los productos de tabaco. Y esto, ustedes verán que estas prohibiciones están vigentes porque ya no hay publicidades por lo menos en medios audiovisuales ni en radio,
ya no existe patrocinio de distintos eventos deportivos. Bueno, se ha trabajado mucho en esto, pero aún queda mucho por trabajar, porque hay una excepción, que es el interior de los lugares de venta de cigarrillos. Si uno va a un kiosco y entra, adentro los ve aún exhibidos y eso no se podría hacer, está prohibido. Y también hay una excepción de las comunicaciones mayores de 18 años, por lo cual deja a los menores de 18 que actualmente son consumidores, porque sabemos que se empieza a fumar alrededor de los 11 años, y esto también debería estar prohibido. Por lo tanto, en esta ley nacional se debe trabajar y mucho para que las prohibiciones dejen de ser parciales y sean totales. Pero nosotros en nuestra provincia, en Santa Fe, tenemos una ley provincial que es la 12.432, que fue sancionada en el año 2005, muchísimo antes, por lo tanto es una ley pionera, es la primera de nuestro país, donde ya se habla del ambiente libre de humo de tabaco y el 100% libre de humo. Esta ley viene a regular el consumo de tabaco, donde también se tiene que seguir trabajando, pero bueno, se ha logrado, inclusive hay localidades de la provincia donde han tenido hasta menciones por el tema de justamente tener los espacios libres de humo. Ustedes verán que ningún, por ejemplo de Rosario, ningún restaurante, ni bares y demás, alguien está fumando adentro. En un momento estaban los espacios, digamos, donde estaba el espacio fumador y no fumador, y hoy prácticamente no hay espacios de fumadores en ninguno de los espacios. Este es nuestro folleto provincial actualmente de tabaquismo, que fue puesto a nuevo casi hace 2 años atrás por la mesa formada interdisciplinaria de tabaco, en donde se le hizo hincapié al tabaquismo como enfermedad. Esa es la presentación, la parte externa, y en la parte interna se habla de la ley del tabaco, se lo posiciona como lo que realmente es, que fumar no es un hábito ni es una costumbre, sino que es una enfermedad, y se le da mayor importancia a los beneficios de dejar de fumar, que es el dibujito que ven en el centro, donde tenemos en cada momento cuáles son los beneficios. Ya a partir de los 20 minutos de no encender un cigarrillo ya tenemos beneficios, tanto físicos como psicológicos. Esto es muy importante, que esto es un análisis que hicimos con Marina después de varias experiencias, inclusive en territorio, y de analizar de que, bueno, inclusive por las estrategias que ha tomado en algún momento la organización, que poner, digamos, de antemano la enfermedad y todo lo malo que produce el hecho de consumir tabaco, no genera en la conciencia, digamos, colectiva de las personas que tienen que dejar de fumar el deseo de fumar, sino que potencian y refuerzan ese estado de negador que tienen. Es como que una conducta negadora. Entonces, bueno, la gente generalmente lo que dice cuando ve todos los males que le produce, negar la situación y seguir fumando. Porque a veces sin darnos cuenta, no, pero sin estar en esa situación, refuerza, digamos, esa conducta. Cuando nosotros empezamos a hablar de beneficios, nos damos cuenta que la gente es como un estado de motivación. La gente, bueno, quiere estar bien, el que quiere dejar de fumar quiere tener un buen estado de salud, tanto física, emocional, psicológica, social, y es ahí donde empieza a darse cuenta y a evidenciarlo, porque en realidad el beneficio, cuando lo empiezan a practicar, lo empiezan a identificar, y es ahí donde se produce la posibilidad de llegar al objetivo, que es dejar el cigarrillo, o dejar de inhalar, digamos. Y en la parte inferior se dejó un apartado para lo que es el tabaquismo pasivo, o el humo de segunda mano, cómo proteger a la persona que no es fumadora. Entonces, siempre debemos ponernos en el lugar de aconsejar, siempre centrarnos en los beneficios para dejar de fumar cuando queremos hacer cesación tabáquica. Y no
en la búsqueda del daño biológico o en las enfermedades que produce el tabaquismo. Porque el tabaquista o el que fuma les va a decir que ya sabe todo lo mal que le hace. Por eso, en un momento se colocaron las advertencias, que son las que están viendo ahí en los paquetes de cigarrillos, pero en realidad los fumadores, y se lo van a decir, hacían de todo para no verlas, porque ellos saben lo que les produce, pero en realidad, como es una adicción, y esa es la definición de adicción, yo consumo una sustancia que sé que me hace mal fehacientemente, pero así todo no puedo dejar de hacerlo. Entonces, ninguna advertencia ni ningún recordatorio que nosotros le hagamos de enfermedad y de lo mal que le hace, va a ayudarlo para dejar de fumar. En cambio, sí, los beneficios que va a obtener cuando logre dejarlo. Y esto lo vamos a explayar más cuando hablemos de... Esto que termina de definir Marina, en función de las advertencias, esto de que refuerza es la conducta negadora, en realidad, y eso es lo que no queremos en realidad, sino queremos que sean conscientes y poder darse cuenta de la importancia que tienen los beneficios de dejar. Pero bueno, esta es una de las pautas que fracasó, digamos, desde la Organización Mundial, porque justamente nadie quiere pensar que se va a morir, en realidad, ese es el punto. Bueno, y acá tenemos bien ilustrado, digamos, los beneficios, que ya ven arriba de todo, los 20 minutos, ya tenemos beneficios. Los 20 minutos después del último cigarrillo, esto todos lo conocen porque hay figuritas por todos lados y ustedes son agentes de salud, pero los vamos a repasar. Ya baja la presión arterial, ya se recupera el pulso y pasa a ser normal como antes de haber fumado. Ya a las 8 horas baja los niveles de nicotina y baja los niveles de monóxido de carbono que se desprenden del papel del cigarrillo, ¿sí? A las 24 horas baja los riesgos de padecer una enfermedad cardíaca, los pulmones ya pueden empezar a sentir que pueden recuperar la forma de expulsar los residuos como la mucosidad. A las 48, 72 horas ya se empieza a recuperar los sentidos del gusto y el olfato. Las personas vienen y esto les llama mucho la atención, que empiezan a sentir más gusto a la comida y los olores. A las 72 horas ya la respiración empieza a ser mejor, los bronquios trabajan mejor y ya las personas les dicen que salieron a caminar y se sienten mejor. Y esto es real, no es idea. Entre 1 y 3 meses de dejar de fumar ya mejora todo lo que es el sistema circulatorio y termina de mejorar la función pulmonar. Entre 3 y 9 meses, esto por supuesto siempre es muy variable de persona a persona, ¿no? Pero todo lo que son los síntomas crónicos del tabaquista, como la tos, la fatiga, la cefalea, empiezan a mejorar. A los 5 años el riesgo de fallecer por una enfermedad cardiológica se iguala al de quien no fumó nunca. Y a los 10 años, sin fumar, el riesgo de padecer cáncer de pulmón, que es algo que asusta mucho al fumador, baja hasta el 50%. O sea, miren todos los beneficios en los que uno puede apoyarse y transmitir a la persona que no sabe por qué quiere dejar de fumar, ¿no? Esto es una buena herramienta que ustedes van a tener justamente para hacer el acompañamiento cuando estén en acción. Y no solamente para este espacio, sino para toda persona que tengan que acompañar en este caso. Bueno. Entonces definimos un poco qué es fumar. Fumar puede ser considerado como un complejo conjunto de conductas. Son conductas dirigidas ¿a qué? A obtener el beneficio de los efectos que produce la nicotina, que ahora vamos a ver cuáles son, pero también para evitar que aparezcan los síntomas de privación, que son los síntomas de abstinencia. Se fuma para tener sensaciones agradables que produce la nicotina, pero a la vez para evitar todas las sensaciones desagradables que son el síndrome de abstinencia, que ahora lo vamos a desarrollar. Y tiene que ver con la conducta porque se fuma por un refuerzo negativo y por un refuerzo positivo, por el placer y por la abstinencia. Y miren la diferencia entre las dos definiciones. Para los profesionales de la salud, fumar es una enfermedad crónica, como venimos hablando hasta ahora, es recurrente, está sostenida por una triple dependencia, química, psicológica y social, y es la principal causa prevenible de muerte. Pero la industria tabacalera la define como que fumar es la forma más efectiva de administrar nicotina, que es la droga vehiculizada en el tabaco,
al cerebro por un dispositivo cilíndrico blanco que tiene una brasa encendida en su extremo y un adicto en el otro. Aclarando siempre que ellos están en el negocio de la nicotina. Miren cómo contrastan estas dos definiciones y cómo tenemos que no solo trabajar desde la nuestra como profesionales de la salud, sino también siempre tener en cuenta la definición de la industria tabacalera que estamos tratando a una adicción. De todas maneras, fíjense lo importante de las dos definiciones. Si bien los profesionales de salud plantean que es una triple dependencia, que hablan de que, bueno, esta dependencia genera la adicción, inclusive es una causa prevenible de muerte, ellos como para justamente cubrirse, aparece esto que no tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con un adicto, que el adicto es el otro que hace el consumo de lo que ellos venden. En un punto, los dos hablan de la adicción, en realidad, porque está la dependencia y el adicto. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos sobre esto, porque si no estaría la adicción, no estaría ese otro que consume, bajaría mucho más la venta. Entonces, nos preguntamos por qué fuman los que fuman. Ya que estamos hablando de una adicción, vamos a desarrollar un poquito esto. Y hablamos de la triple dependencia, que en realidad es una cuádruple dependencia, porque la nicotina produce una dependencia física, una gestual, una psicológica, pero también una dependencia social, y vamos a desarrollarlas ahora. La dependencia química está producida por la sustancia que está dentro de la hoja de tabaco, que se llama nicotina, y es la sustancia activa, químicamente activa a nivel del cerebro. Ahí hablamos de lo que es la planta de tabaco, que es una planta muy linda, muy agradable, de aproximadamente 1 metro de altura, que se cultiva en las provincias del norte porque necesita condiciones climáticas especiales, que tiene olor fuerte, sabor quemante, si uno la mastica directamente, y que tiene un alto poder adictivo. Es 5 veces más adictiva que la heroína y que la cocaína. ¿Qué es lo que produce en nuestro cuerpo? Es gran estimulante de muchos órganos, pero sobre todo del sistema nervioso central, por lo cual es consumida. Acá ven todos los componentes del cigarrillo, esta figurita también la deben haber visto muchas veces y la conocen, que si bien las hojas de tabaco están reconstituidas y están en el interior con mucho lo que se llama salsas, que es lo que le agregan las tabacaleras para que este consumo, que podría ser muy quemante o muy nocivo para la salud, sea más amable y no produzca... y rechazo al paladar. Exactamente. La nicotina sola es dura de consumir, por eso las salsas como que lo hacen más sabroso, digamos, para poder consumir. Y todo lo que se le agrega, como verán, son todos potenciales venenos para nuestra salud. Más allá del monóxido de carbono, que se desprende del papel cuando es quemado, se le han agregado muchas otras cosas, como el amoníaco, que es un limpiador, que lo que hace es aumentar la permeabilidad de la neurona a la nicotina para que éste ingrese más rápidamente. Todo esto en pos de aumentar la adicción a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo actúa esto? La nicotina es absorbida rápidamente, inhalada por los capilares y por los alvéolos pulmonares, y esta velocidad, porque sabemos que el pulmón tiene una gran capacidad de absorción, la nicotina es capaz de llegar en menos de 7 segundos al área tegmental ventral del cerebro, que es donde actúa, donde están las células que van a tener los receptores para nicotina. Esta velocidad de llegar al cerebro es la que marca el nivel de adicción. Una vez que activa los receptores de nicotina, produce una reacción química con una gran y masiva secreción de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor responsable de lo que llamamos recompensa nicotínica o de lo agradable, de la sensación agradable que produce en el cerebro porque se libera de forma masiva. Es como que la dopamina inunda el cerebro y produce una gran sensación de bienestar en el momento en que es activada por la nicotina.
Pero así como el pico es muy intenso, también el bajón es muy intenso. Entonces, cuando rápidamente desaparece la dopamina, hay un gran desbalance entre neurotransmisores, aumentando la noradrenalina. Y esto produce los síntomas desagradables, que es el síndrome de abstinencia. Por eso abajo vemos la forma en la que el circuito se perpetúa para mantenernos adictos, ¿no? El consumo del tabaco atrapa al fumador entre la recompensa, la dopamina, que es una recompensa positiva por el fumar, y el castigo que tiene cuando baja la dopamina y sube la noradrenalina en todos los síntomas desagradables de la abstinencia, por lo cual debe volver a encender un cigarrillo. Entonces se fuma por recompensa positiva, lo agradable que produce, pero a la vez por recompensa negativa, para evitar lo desagradable cuando baja el neurotransmisor. Y si bien el placer es bueno, en realidad es muy efímero, por eso este circuito. Vamos a seguir un poquito más y vamos a detenernos para escuchar si alguien tiene ¿Alguna duda? También hay otra trampa, que cuanto más se fuma, más receptores nicotínicos que van a pedir más nicotina aparecen en nuestro cerebro. Aparecen más cantidad, pero los que están se vuelven menos sensibles. A todo esto se lo conoce como el fenómeno de tolerancia. Más droga voy a necesitar para tener el mismo efecto placentero, por lo cual el mayor consumo de nicotina va a ser necesario para lograr los mismos efectos de los primeros cigarrillos y a la vez para evitar los síntomas de abstinencia, ¿sí? Este circuito que estamos hoy pensando para esto es el circuito que generalmente es para todas las adicciones, en realidad. Por eso específicamente en este caso es como que, bueno, aparece el consumo y es algo que, digamos, no, esta cuestión que a veces se fumó uno y lo puedo controlar. ¿No? Generalmente no se puede controlar porque justamente el mismo sistema va pidiendo más. Bien. Entonces, la acción de la nicotina dijimos que predominantemente en el cerebro, pero también en el resto del sistema nervioso autónomo, ya que hay receptores nicotínicos en muchos otros órganos. En el corazón aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción generalizada, aumenta la frecuencia respiratoria, la acidez gástrica, aumenta la glucosa, el colesterol con el fenómeno de placa. Bueno, esto grafica un poco que la nicotina no solo actúa a nivel cerebral manteniéndonos adictos de esa manera, sino que actúa en todos los órganos de la economía y en general en más, aumentando todo lo que es la estimulación autónoma que finalmente con el tiempo va a terminar produciendo algún tipo de daño. Y para la dependencia física tenemos nuestro primer test que se llama test de Parkinson. Este test consiste en algunas preguntas que se le hace al paciente y depende del puntaje vamos a tener una dependencia baja, moderada, alta, muy alta, que nos va a marcar la necesidad de ayuda a la sensación tabáquica con alguna medicación, que lo vamos a ver más adelante. La carga tabáquica es importante sacarla se refiere a obtenerla con una cuenta muy sencilla, donde se le pregunta al paciente durante cuántos años ha fumado y cuántos paquetes en el día. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo haber dejado de fumar, esta cuenta habla de la carga tabáquica y del potencial daño que puede seguir produciendo el haber fumado durante determinados años, determinada cantidad. ¿Cómo lo vamos a sacar? El número de paquetes de 20 que se fumó por día por los años de fumador. Por ejemplo, si fumé un paquete de 20 durante 20 años, mi carga tabáquica será de 20. Entre 20 y 30 sabemos que es una carga tabáquica alta, o sea, un potencial desarrollador de enfermedades relacionadas con el tabaco. Todo esto lo vamos a ir desarrollando y reforzando en la práctica, ¿sí? Estos son todos conceptos teóricos para que ustedes los puedan, bueno, los tengan presentes, los sepan, los aprendan
y después ya con la práctica van a ver que es mucho más. Estas ecuaciones van a ser mucho más fáciles. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Vamos al tema de la abstinencia. Habíamos dicho que la abstinencia tiene distintos síntomas y el principal síntoma es las ansias compulsivas de fumar o muchas ganas de fumar, que se llama craving. El paciente está bien, dejó de fumar y de repente tiene unas ganas loquísimas de fumar. Y muchos otros síntomas que pueden ir apareciendo, como verán acá abajo, que les pueden ir describiendo la persona que está sin fumar o que quiere dejar de fumar. Estos síntomas duran aproximadamente 1 a 3 semanas, como un máximo de 12, siempre evaluando a cada paciente en particular. Pero es importante saber que van disminuyendo, pero que los receptores cerebrales se archivan, no desaparecen, que la persona que fumó siempre tiene una huella en su cerebro, que una sola pitada va a encender el resto de las neuronas que va a volver a pedirle la misma cantidad de cigarrillos que antes. Por eso, cuando nosotros hablamos de no fumar y de abstinencia, se habla de abstinencia completa, ni una pitada. Acá siguen los síntomas de abstinencia, hechos en un cuadro. Recordemos que siempre desaparecen en general a las 12 semanas. Y todos estos conocimientos que se van adquiriendo son todas, digamos, herramientas que ustedes tienen que tener frente a hacer el acompañamiento para la cesación, en realidad, porque está bueno que las personas sepan y tengan conocimiento y estén anticipadas a todo lo que les va a pasar, porque eso les da mucha tranquilidad y pueden pasar mucho mejor ese estado de abstinencia, que dura muy poquito, dura entre 3 y 5 minutos. Bueno, seguimos con la parte de la dependencia gestual. La dependencia gestual está vinculada a la conducta que tiene el fumador. Imagínense que la persona que fuma tiene un montón de rituales y un montón de circuito armado frente al cigarrillo. Y ese acto lo repite cada vez que va a inhalar un cigarrillo. O más allá del dispositivo que utilice, en realidad. Entonces, a ver, ustedes, si han sido fumadores o alguien conoce que fuma o ha fumado, o lo pueden observar todo lo que hace. Desde comprar el paquete de cigarrillo, de cómo sacar el cigarrillo, de cómo encender, cómo aspirar, cómo exhalar. Todo eso es un ritual y es una conducta que se refuerza en cada uno de los actos. Cada vez que va a fumar se refuerza. Por eso es tan importante trabajar sobre esa dependencia, porque acuérdense cuando hablamos de la historia, cómo se fue introyectando, digamos, la memoria emocional de las personas, la importancia que tiene y el lugar que ocupa el cigarrillo. Vamos a la dependencia psicológica, que tiene que ver con esto del lugar que ocupa. En realidad, no solamente armamos el ritual, sino le damos un montón de atributos al cigarrillo. Y eso es un poco lo que se fue introyectando también a través de lo social, en realidad. El cigarrillo, cuando salimos a festejar, es un compañero, también cuando estamos tristes, también es un compañero, siempre termina acompañándonos en todos los eventos, para la tristeza, para la alegría, también se utiliza para hacer la digestión, muchos dicen, bueno, gracias al cigarrillo puedo ir al baño, gracias al cigarrillo puedo calmar la ansiedad, estoy nervioso y fumo, tengo un momento reparador y fumo. Es como que lo utilizamos para un montón de movimientos de nuestra vida y eso nos genera seguridad, porque si estamos inseguros nos genera seguridad, pero en realidad lo que hacemos es reforzar la inseguridad, reforzar nuestros miedos, reforzar nuestra angustia. Por eso es tan importante, digamos, tener que romper con la identidad del fumador y darle herramientas para que justamente tanto su conducta como su vida emocional tenga un encuadre que pueda justamente vivir sin esa dependencia. Entonces, en un momento, bueno, ya lo dije, pero bueno, tiene que ver con esto. El mecanismo psicofísico de la nicotina es esto, es por refuerzo positivo y por refuerzo negativo.
Aparece el placer, que realmente produce placer. Marina les explicó lo de la dopamina, la hormona de la felicidad. Una de las hormonas de la felicidad actúa sobre eso, activa, genera ese placer que es muy efímero y como aparece, digamos, la abstinencia, aparece el refuerzo negativo, que alivia los síntomas, en realidad. Y en realidad, pero el fumador lo percibe como que, bueno, está tranquilizado, se tranquilizó el sistema nervioso, bueno, no tiene tanto estrés y demás. Entonces ahí aparece, digamos, el refuerzo negativo. Ese circuito está en constante movimiento. Y al mismo tiempo aparece todo el sistema nervioso, en realidad apelando a la necesidad de tener que seguir fumando, por eso aparece la cantidad, de aumentar la cantidad de la nicotina. Por eso es consumo cero. Cuando empezamos el circuito, la idea es llegar al consumo cero. Vamos a la dependencia social, porque esta dependencia la fuimos agregando con Marina en la experiencia, porque es muy importante esta cuarta dependencia. ¿Por qué? Porque está vinculada a el sistema donde el desarrollo social que nosotros tenemos. Nosotros iniciamos el desarrollo social en el momento que llegamos a la vida y seguimos desarrollándonos. Y el circuito, digamos, del tema del consumo está vinculado a la publicidad, a los encuentros sociales, a las compañías que tenemos, a los contextos donde nos vamos desarrollando. No son todos iguales los contextos y a veces hemos escuchado muchos agentes de salud en algunos contextos muy vulnerables decir, y bueno, algo tienen que hacer. Y en realidad ese algo tienen que hacer invita a que tengan un montón de problemas de salud a futuro. Por eso es tan importante, más allá de contextos donde nosotros desarrollemos nuestro trabajo como agente de salud, tener en cuenta que es una enfermedad y que tenemos que trabajar para que justamente se llegue consumo cero en este punto, porque lo que hacemos es prevenir y hacer a una persona justamente mucho más saludable. Entonces, la adicción es el resultado de la droga, que está vinculado a esta dependencia física, también de la persona, porque tiene que ver con su historia, y de la circunstancia, el momento que esa persona está viviendo, porque hay un momento en el cual la persona empieza a hacer uso de la nicotina y quizás en un momento dijo, bueno, hace uso, nunca más fumó, pero recuerden lo que dijo Marina en un momento, queda como grabado en la memoria y hay como una grieta en el cual está esperando el momento vulnerable de nosotros y que esté asociado a ese primer consumo para volver a consumir. Y quizás esa primera vez no genera la adicción, pero cuando lo volvemos a hacer en una segunda oportunidad por la situación que estamos atravesando, podemos generar la adicción. Por eso es tan importante ni una picada. Y las trampas del tabaco son muchas. Primero que estaba aceptado socialmente, ahora por suerte cada vez menos, pero bueno, es una droga lícita, que los jóvenes y los niños empiezan a fumar desde muy temprano porque les da sentido de pertenencia, los hace sentir más grandes, porque tiene la capacidad de esconder los daños orgánicos durante muchos años. Si yo empiezo a fumar hoy, seguramente no voy a tener daños que me hagan dejarlo hasta dentro de mucho tiempo, cuando seguramente sean irreversibles. Y por la recurrencia, que es lo que acaba de decir Griselda, esto de la huella que deja en el cerebro y que ya nos marca de que alguna vez fumamos y que una sola pitada va a volver a encender el circuito que nos va a pedir lo que fumábamos anteriormente. Entonces, todas estas trampas son las que nosotros nos debe hacer pensar lo difícil que es tratar esta adicción. Pero la importancia de saber, digamos, todo el vínculo y los lazos que tiene es lo que a nosotros nos posibilita tener herramientas para que las personas puedan acceder, facilitarle a todas las personas, y eso le va a permitir a una persona poder hacer el reemplazo por un montón de otras conductas saludables, en realidad, porque la gente, a ver, fíjense que cómo se proyecta en el cigarrillo, ¿qué se proyecta? Estamos solos, la soledad, la tensión, la falta de apoyo, el dolor, la angustia, la depresión. Todo eso invita a que una persona tenga un montón de excusas, entre comillas, como para poder seguir, digamos, con esa conducta.
Entonces, la importancia de poder revertir todas estas cuestiones. Conclusión. Bueno, lo que dijimos hasta acá, el tabaquismo es una enfermedad adictiva que produce la muerte de la mitad de quienes lo consumen, por lo tanto es un gran problema de morbimortalidad. Nosotros somos agentes de salud y debemos intervenir en esto, y que tiene trágicas consecuencias en el sistema sanitario, pero actualmente las intervenciones no son lo suficientemente efectivas. Hasta acá queremos escucharlos a ustedes, saber si tienen alguna duda, porque vamos a empezar ahora con la segunda parte, que es de qué manera intervenimos, ¿verdad? Vamos a hacer esta segunda parte, una intervención breve, porque en realidad después cuando estén acá van a trabajar y ahí en la acción concreta y en el hacer van a poder, digamos, poner todo en práctica y reforzar mucho más toda esta intervención breve. Si no hay preguntas, continuamos. ¿O quieren hacer una pausa? Bueno, ya que no hay respuesta, el silencio nos da la respuesta a continuar. Bueno, dijimos que hay intervenciones para los distintos tipos de adicciones. En la adicción física tenemos farmacoterapia para ayudar al paciente, pero en el resto de las adicciones tenemos las estrategias cognitivo-conductuales, ya descritas por... Sí, no es caprichoso este tema, no es porque utilizamos desde este lugar, sino que la Organización Mundial de la Salud piensa en las psicoterapias cognitivas conductuales como terapias de avanzada, sobre todo para trabajar estos temas que están vinculados a la conducta. Entonces, dentro del tratamiento que no es farmacológico, nosotros vamos a desarrollar el consejo breve, la entrevista motivacional y el tratamiento intensivo lo vamos a dejar para una segunda parte porque serían espacios de consultorio de tratamiento de cesación tabáquica. Luego tenemos otras formas de intervenir, como folletería, que es material de autoayuda, espacios individuales, espacios grupales, que también los hemos hecho, acompañamiento telefónico, que es lo que les va a tocar a ustedes y demás. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra intervención? Lograr un cambio en la persona que actualmente está fumando y que siente que está bien y no quiere dejarlo y es parte de su vida. Y en eso nos vamos a basar en el modelo de las etapas del cambio de Prochaska y Clemente, que son dos psicólogos que ya describieron este modelo para la adicción del alcoholismo y que luego fue tomado para el tabaquismo porque es ubicar a cada persona en la etapa en la que se encuentra. La etapa de precontemplación es donde la persona se encuentra fumando y no ve como un problema y le gusta y lo disfruta. En la etapa de contemplación ya empieza a verlo como algo malo para su salud, que en algún momento lo va a querer dejar. En la etapa de preparación decide dejar de fumar y empieza a trabajar en esto y a prepararse en los próximos 30 días. En la etapa de acción ya logra dejar de fumar, colocando el día D, que es el día que deja de fumar, mediante herramientas cognitivo-conductuales, y puede entrar tanto en la etapa de mantenimiento, si se mantiene sin fumar, o en una recaída si vuelve a fumar. Pero lo interesante es que la recaída está dentro del circuito, está contemplado como parte de este circuito. Por lo tanto, una recaída no significa que no puede volverlo a intentar. La importancia de este esquema, digamos, elegido es justamente por eso, porque es dinámico y porque justamente siempre puede estar dentro de este movimiento personal y no pensar que es un fracaso si no pudo lograrlo. En la primera intervención, que es el consejo breve, realmente es una intervención de menos de 3 minutos, que es sencilla y que la debe dar y la puede dar cualquier integrante del equipo de salud. No debe ser médico ni enfermero, puede ser el trabajador social, puede ser el secretario que está dando turnos. Es una intervención breve en donde puntualiza el hecho de que la persona fuma y que a lo mejor podría acercarse a quien hace cesación tabáquica para hablar sobre eso, o que es una práctica que con el tiempo le va a hacer mal, o si alguna vez pensó en dejar de fumar, que ahí lo pueden ayudar. Es dar un pequeño consejo de menos de 3 minutos que haga como
Pensar a la persona que en realidad puede... sería beneficioso. Exacto, decir, bueno, es como decir, bueno, vemos a alguien fumando, si usted hace mucho que está fumando, sí, ¿nunca pensaste en dejar de fumar? Bueno, fíjense que eso equivale a menos de un minuto. Bueno, la persona ya se va con la pregunta. Y podría. Bueno, eso invita a que estamos en una etapa donde estamos conscientes de que lo que está haciendo no está bien. Y para eso se utilizan lo que se llamó las estrategias de las 5A, que sería averiguar, aconsejar, apreciar o evaluar, ayudar y acordar seguimiento, que después fue sintetizada en el ABC. El A sería averiguar, o sea, preguntar sobre el estado tabáquico, sobre si fuma, cuánto hace, sacar la carga tabáquica, dar un breve consejo, lo más firme y personalizado posible, y la C de cesación, de trabajar específicamente en cesación si el paciente está preparado y requiere un espacio para eso. Las características, entonces, dijimos de este consejo breve es que debe ser firme, si bien debe ser empático, bueno, ser firme en que le haría bien dejar de fumar, en que debe dejar en algún momento, en que lo pueden acompañar, en que no va a estar solo en esto. Debe ser breve, menos de 3 a 5 minutos, plantearle los beneficios que va a obtener de dejar de fumar, darle siempre mensajes positivos, derivarlos si le interesa algún profesional que esté capacitado, y personalizado dependiendo del paciente que yo tenga enfrente, en cuanto a su edad, su sexo, nivel social, siempre hacerlo acorde a quien yo estoy dándole ese consejo. Ustedes se preguntarán cómo harán todo esto, digamos, de manera telefónica. De todas maneras, tienen todas las herramientas y cada una de las intervenciones ustedes van a tener todo para saber cómo intervenir y justamente, inclusive, van a tener elementos como para poder anticiparse y saber quién es la persona, cómo está, qué problemáticas tiene, a través de las historias clínicas que ya tenemos. Y todas las barreras por las cuales no podemos intervenir a veces, que es la falta de tiempo o la falta de capacitación, bueno, la idea de esta capacitación es poder derribarla y, como les decía Gris recién, darle todas las herramientas para que ustedes puedan trabajar tranquilos sobre esto. Entonces, con nuestros pacientes que fuman, ¿qué vamos a hacer? Si no están decididos a dejarlos, vamos a motivar, con lo que se llama entrevista motivacional, trabajar sobre los motivos que pueda tener en algún futuro para dejar. Y si están decididos, vamos a hacer el tratamiento combinado, que es terapia conductual y farmacológica. Desde nuestro lugar lo que vamos a hacer es un acompañamiento. La entrevista motivacional también fue descubierta para la adicción como el alcoholismo por un psicólogo que se llamó William Miller, donde hablaba de, en esta rueda del cambio, poner al paciente en el lugar donde estaba. Fíjense que volvemos a esto. Volvemos a verla, y en escuchar, preguntar e informar. Esto como que es una base importante para toda entrevista con cualquier persona que nos viene a consultar, pero para la entrevista motivacional es importante. Primero, saber escuchar. Sobre lo que la persona dice, en realidad nosotros tenemos que utilizar hasta el mismo lenguaje para saber hacer una pregunta. Y luego le tenemos que dar información, que la información es lo que son las herramientas que le damos y le facilitamos para que la persona se siga haciendo preguntas y que para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Que el empoderamiento, cuando hablamos de esa palabra que ya lo utilizamos en varios encuentros, tiene que ver con eso. No es empoderar solamente para que la persona sepa que tiene derecho a la salud, sino para que sepa cómo cuidar su propia salud. Y la motivación, sabemos que es un estado interno que va a traer al paciente las ganas, ¿no?, de dejar de fumar, pero que es el motor que va a hacer que siga trabajando en esto y que es a lo que nosotros debemos apuntar. Porque también lo externo, Nadal no jugaría igual si él no tuviera una motivación interna muy importante, que está trabajada, pero si a la vez no tuviera una motivación externa, todo ese público que lo alienta, todos sus compañeros, sus amigos, su familia, que lo alientan y lo ayudan en este camino. Por eso la motivación hay que trabajarla. ¿Y cómo sabemos si el paciente está motivado? Tenemos otro test que se llama test de Richmond, donde le hacemos unas preguntas y nos va a dar un puntaje, y ese puntaje nos va a dar el grado de motivación. Todo esto a título informativo para que lo sepa. Nosotros pusimos esta figurita del baile porque en realidad
trabajar una adicción es como un espíritu de danza en donde tenemos que acompañar al paciente, pero además el paciente a veces se deja guiar por nosotros, ¿no? Como un baile propiamente Claro, dicho. como el tango, se tiene que dejar llevar por todas las herramientas que le damos y lo tenemos que acompañar en ese momento. Sabemos que va a llegar con un montón, es como una caja llena de miedos, de presunciones, y si dejo, pero no voy a poder, y voy a tener ganas, y lo voy a extrañar, y hace mucho que fumo. Va a traer un montón de dudas y de sentimientos que nosotros tendremos que ayudar a que los vaya... Me gusta ¿no? dejar de fumar, que es uno de los que muchos dicen. Los pilares de la entrevista motivacional, que esto ya sería para un espacio de cesación tabáquica, en donde tenemos que mostrar empatía con el paciente, tratar de entender qué es lo que le pasa, de entender que le gusta fumar, que le es muy difícil dejar. Quiero aclarar con la empatía porque es una palabra que inclusive está muy de moda y como que todos la utilizamos y a veces no la practicamos, que tiene que ver con la amorosidad, en realidad que no tiene que ver con bueno, tener no dejar de ser formal y con respeto y objetivo, pero sí la amorosidad, que eso se siente en el timbre de voz que utilizamos, en lo gestual y en la mirada, porque muchas veces nosotros decimos algo con la palabra, pero hacemos un gesto que al otro invita a decir como que, bueno, no me interesa nada de lo que dice. La discrepancia que sería tratar de crear algo tal cual en cuanto a su hábito de fumador, me dice que le gusta, pero en realidad no le gusta tanto la tos que tiene habitualmente, o sea, que empiece a ver los problemas que le trae el fumar, que todavía no están, digamos, en su cabeza, ¿no? Que sería como que la balanza se incline más hacia las razones para dejar de fumar y no las razones para seguir. Y esto es todo un trabajo que debemos hacer con el paciente, que el fumar le genere un disconfort. Vencer las resistencias que nos va a traer, lo que pasa es que si dejo de fumar voy a engordar y no puedo por las rodillas, o sea, son todas entrenamientos que tenemos que hacer para distinguirlas y para empezar a escuchar la resistencia que nos trae el paciente, y potenciar la autoeficacia, que puede, que realmente con ayuda, un trabajo, porque esto es invitarlos a que hagan un trabajo para poder dejar esta adicción, pueden lograrlo, pueden hacerlo, y esta aumentarle la sensación de que pueden, que es trabajar su autoeficacia, nos va a llevar a un beneficio de que pueden hacerlo. Por eso siempre ponemos como ejemplo a alguien exitoso, de que realmente él debe decir, yo salgo a la cancha y voy a poder ganar. Entonces esto es un gran predictor de éxito de que va a poder hacerlo. Y al contrario, lo que no debemos hacer es todo el resto. Hacer preguntas y responderlas nosotras, no escuchar al paciente, esto de que decía la empatía Griselda, ejercer una escucha activa con el paciente, confrontarlo, decirle, no, usted no tiene razón, no, eso que siente no está bien, no le pasa, ponernos en experto, yo sé todo y yo le voy a decir lo que tiene que hacer, o etiquetarlo, hacerlo sentir porque está haciendo algo que no está bien y en realidad hablamos de una adicción y no puede dejar de hacerlo. Todas estas cosas debemos trabajarlos también con nosotros mismos primero, para después poder brindarle al paciente una buen acompañamiento. Y sobre todo, exacto, tiene que ver con esto, la buena consejería. ¿De qué se trata la buena consejería? No es aconsejar y decirle lo que tiene que hacer, pero sí es preguntar, escuchar. Sobre todo, nosotros tenemos que escuchar para después poder hacer una pregunta. Generalmente nosotros preguntamos para responder, y eso es lo que no tenemos que hacer. Porque en realidad nosotros no tenemos todo el saber y tenemos que conocer al otro para poder acompañarlo y hacer una muy buena motivación. Si yo pregunto, eso me permite conocer a la persona y saber cómo es su vida cotidiana, tener una visión de realidad donde se desarrolla en su contexto, y todas esas herramientas son las que me van a servir para poder motivarlo y decirle, viste que podés, si pudiste esto, podés esto, si pudiste aquello, podés lo otro. Entonces, digamos, de eso se trata, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con esa persona desde un trato humanizado, desde la amorosidad, desde la empatía, desde el lugar de persona, y no solo de paciente que viene a consultarme y le tengo que dar la receta. Y esa persona ahí es donde siente que realmente el otro le interesa su vida, se siente alojado, y ahí es donde empieza a trabajar y
darse cuenta que todo lo que le transmitimos va a ser un beneficio para su vida y lo que nosotros queremos en realidad es justamente su calidad de vida. Pero se tiene que sentir, y como dice Marina, no solamente lo tiene que sentir la persona, lo tenemos que sentir nosotros y realmente tenemos que, digamos, trabajar para eso, digamos, creo que tiene que ver con nuestra ética. Y el tratamiento intensivo, que se trata de 2 partes. Que quizás vamos a mencionarlo y demás porque nosotros acabamos de hacer un acompañamiento y hacer una introducción. Exacto, la psicología cognitivo-conductual se utiliza en los espacios de consultorio específico de cesación tabáquica, donde lleva un tiempo y donde la escucha es diferente, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual que combina el método cognitivo, que es darle a conocer. Bueno, está la parte cognitiva y la conductual. Digamos, lo cognitivo está vinculado a esto, identificar la situación, el problema, y el riesgo, digamos, de la situación. Y lo demás, que está vinculado a conducir, en realidad tiene que ver con todas las herramientas que le vamos a dar para justamente que puedan habilitarse a lograr y llegar al objetivo. Eso nosotros hacemos como un acompañamiento durante todo ese proceso. Y que estas herramientas, mediante flyers que ya preparamos, que ustedes van a estar preparados para enviarle a la persona, para explicárselos cómo hacer en cada uno de los llamados, vamos a implementar un poco de esta metodología de la terapia cognitivo-conductual. Con la palabra y con el acompañamiento y reforzando a través de la folletería digital. Entonces, un tratamiento ideal del tabaquismo sería poder tratar la adicción física mediante medicamentos, más la terapia cognitivo-conductual, que es la que vamos a nosotros trabajar mediante nuestras llamadas telefónicas y con el acompañamiento, como dice Gri, que vamos a hacer. Pero tengan en cuenta todo lo que trabajamos. Hablamos de los test, hablamos de la importancia de las 4 dependencias. Por eso es tan importante. El medicamento es en función de la particularidad, pero siempre tenemos que trabajar con las herramientas que están vinculadas a lo cognitivo y a lo conductual, porque si no nos quedamos siempre con una pata menos de la silla. Y vemos que la persona a veces acude a los medicamentos y demás, y después vuelve y reincide porque toda la otra parte no la trabajó. Es que existe en el imaginario de la persona que fuma que uno le dé una pastilla o algo mágico que le saque las ganas de dejar de fumar. Y en realidad las ganas, el deseo de fumar, que es el físico o el químico, se pueden disminuir o tratar porque se trata del síndrome de abstinencia con esta medicación que les vamos a contar que existe. Pero en realidad el resto de las adicciones que produce el tabaco, que es lo que nosotros tenemos que ir trabajando con ejercicios y con deshabituación, no hay ninguna medicación que logre reemplazarla. Y la psicológica inclusive se compara a la física y hasta inclusive como mucho más fuerte e intensa para poder justamente combatirla. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta y trabajarlo, digamos, como dijimos en todos los encuentros que tuvimos, desde la perspectiva de salud integral. Tal es así que en 1970 fue el primer tratamiento que digamos que se descubrió para las adicciones, que fue los tratamientos conductuales. Luego se descubren que también hay una adicción física, entonces está la terapia de reemplazo nicotínica, en su momento estuvo el Champix, que ya no está más, hay otra droga que se llama Odronal, pero en realidad el tratamiento conductual es el que nosotros tenemos que darle el lugar que se merece para lograr el tratamiento de la adicción. Existe una guía de práctica clínica a nivel nacional para el tratamiento de la adicción al tabaco que está disponible online y también en forma física, donde todos estos conceptos están volcados, por si tienen dudas, claro, y que les van a surgir dudas, están todo muy, muy sintético y muy simple de comprender, así que esa sería una sugerencia, una bibliografía para que puedan buscar. Bueno, acá llegamos al final, bueno, nos vamos a encontrar la primera semana de octubre, desde ya que ya los invitamos a que empiecen a trabajar en este tema, por lo menos hacer el consejo breve, que lo podemos hacer en cualquier ámbito,
como futuros agentes de salud, ya nosotros los consideramos parte del equipo. Y en esta oportunidad lo que queremos decirles también de que todo lo que estamos trabajando, tanto de ustedes como están hoy presentes, como todos los que están haciendo solamente la lectura de los videos y de las charlas a través de las redes y demás, porque quedaron grabadas, tengan en cuenta que tienen que tener todo leído y escuchado, digamos, para cuando ingresen la primera semana de octubre, porque lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a hacer un retrabajo de todo este material para, bueno, justamente despejar dudas, como para poder seguir acompañando, porque es muy importante para la intervención. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a ver si tienen alguna necesidad, alguna duda. Bueno, recién vemos de que se empezó a entrecortar, no sé cómo habrá salido, de todas formas queda grabado para poder revisarlo. Y ante cualquier duda también tienen el mail. Vamos a escribirles el mail acá para que... Claro, cualquier duda de... Igual ellos están conectados con él. Perfecto. Así que todos tienen el mail. De todas maneras, la importancia de poder verlas, las van a ver por todas las redes y demás. Les va a llegar un mail con todas las redes donde pueden hacer, para tener acceso a las charlas. Y cuando hagamos el cierre también les va a llegar un mail con cada una de las charlas para que, bueno, la puedan repasar. Bueno, muchas gracias por la atención a todos. Los saludamos. Muchas gracias. Nos vemos en octubre. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, chao. Gracias a ustedes. Bueno.